También quiero dar la bienvenida a los hermanos que están con nosotros, que nos visitan de nuevo, que por primera vez están con nosotros. La iglesia les decimos, bienvenidos, que Dios les bendiga. Sí notan que pusimos un nuevo cuadro, ¿verdad? ¿Cómo dice? 2023, año de restitución. Esta palabra el Señor nos la dio estando en oración, en búsqueda de su presencia, junto con mi esposa, y resumbaba esa palabra, restitución, restitución, pero duró un tiempo que no captaba muy bien hasta que me envió la palabra. Me dio este texto de Joel 2:25. Yo voy a hablar acerca de la restitución, pero quería explicarles. Y el pastor, hace 8 días que vino, el pastor Pedro, él le dio una palabra profética a mi esposa de levantar un grupo de mujeres de oración e intercesión. Y queremos empezar con las maestras de los niños, tanto de los jueves como de los domingos. Te voy a animar que abra su Biblia en el texto que está ahí, aunque se lo van a estar proyectando, pero es bueno que practiquemos. Libro de Joel, capítulo 2, verso 25. Cuando lo tengan, me dan un amén y nos ponemos de pie por respeto a la palabra del Señor. Ok, vamos poniéndonos de pie, por favor. Repito, esto es por respeto a la palabra de Dios. Vamos a leerlo todos juntos, ¿qué les parece? Es un solo versículo, no nos tardamos mucho. Acuérdense que el tiempo es de Dios y venimos a adorar y escuchar su consejo. Vamos a hacerlo con fe y con fuerza. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el verso 25: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Oremos. Pon tu mano en tu corazón y dile al Espíritu Santo: amado Espíritu Santo, eres bienvenido a mi corazón y a este lugar. Por favor, revélame tu palabra, grábala en mi mente y en mi corazón. Ayúdame a vivirla para poder compartirla. Te ruego que me sanes, que me restaures, que me liberes, que me bendigas y me llenes de tu amor, y que tu poder y tu gloria permanezcan en este lugar, haciendo milagros, sanidades, maravillas y prodigios para gloria y honra de tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso con todo tu corazón. ¡Aleluya! Gracias, Espíritu Santo. Eres bienvenido a mi corazón y a este lugar. Pueden sentarse, por favor. Y hermanos, hermanas, amigos que nos ven a través de las redes sociales o a través de la televisión, voy a compartir con ustedes en esta tarde un mensaje que he titulado Restitución, así como está en la Escritura. Restitución es la devolución de una cosa a quien la tenía o le pertenecía antes. ¿Qué es la restitución? La devolución de una cosa que tenía antes. Es la devolución de una cosa a quien la tenía o le pertenecía antes. Y en oración todo lo hacemos a través de la oración. Orando con mi esposa, siempre nos procuramos unirnos en la mañana o en la noche, pero preferentemente en la mañana. Dios nos dio esta palabra profética para este año. Por eso, como le dije al principio, pusimos esta lona, así como el año pasado nos dio la palabra de crecimiento, y creo que crecimos en varios aspectos. Ya ven que en lo material se tapó el área de los niños, se pudo dar mantenimiento, y todavía seguimos creciendo en lo espiritual. Están viniendo almas y creemos que este lugar va a ser insuficiente, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan, ¿qué?
al conocimiento de la verdad. Sabemos que a veces faltan algunos, vienen otros. Ojalá todos nos comprometamos con el Señor a ser fieles a Él, a escuchar su palabra, porque Él nos llama precisamente a escuchar su consejo, a adorarle, desde luego, a glorificarle, pero a veces nosotros ponemos otras cosas en primer lugar. Y yo creo que, es más, dice en la Biblia que a veces entristecemos el corazón de Dios. Yo les animo a ser fieles con Dios. Él es fiel, lo acabamos de cantar. Él es fiel, aunque nosotros le fallemos, Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel. Yo les animo que lo amemos, lo adoremos. ¿Por qué no podemos darle otra cosa si no es alabanza, adoración, obediencia? ¿Qué más le podemos dar si todo es suyo? Él es creador del cielo, la tierra y todo lo que en ella existe. Entonces yo les animo que vengamos con gusto, con alegría, que si tiene usted, lo digo con respeto a las amas de casa, si tiene trastes ahí, déjelos, al cabo no se van. Si tiene ropa que lavar, déjela, ahí después lo va a estar esperando. Y pídele al Señor, venga, lave al Señor, gócese en el Señor, y verá que Él le va a dar fuerzas y las cosas las va a hacer más sencillas, y usted mismo se va a sorprender de lo que es Dios. Dios es bueno. Entonces, en oración nos dio esta palabra y nos dice que Dios es un Dios de restauración, de restitución, y que el enemigo tendrá que devolvernos lo que nos ha quitado, lo que nos ha robado. ¿Cuántos lo creen? Así es, la palabra de Dios dice, y nosotros necesitamos creer lo que dice Dios en su palabra, porque es verdad, es vida y es espíritu. Vamos a ver un ejemplo de restitución. Vamos a ver un ejemplo de restitución en el libro de Génesis, capítulo 31, verso 1, por favor. Dice la palabra del Señor: y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esa riqueza. Voy a hacer un recordatorio. Jacob, acuérdense que era hermano de Esaú, pero cuando él recibió la primogenitura de su padre, pues hubo conflicto entre los hermanos, y el hermano menor quería matar al hermano mayor, y su mamá lo escuchó y le dijo a su hijo menor: vete, huye, vete a la casa de uno de mis familiares y dile que vas de parte mía. Y él se fue hasta la ciudad de Aram, hasta la región de Aram, que era un lugar de Mesopotamia, y pues ahí llegó a la casa de Labán. Así se llamaba el hermano de su mamá y así se llamaba su tío. Entonces Labán, pues ya cuando conoce a su tío y le platica toda la historia, el tío le dice: quédate conmigo a trabajar, pues nos hace falta ayuda. Y tú dime cuál es tu salario. Bueno, establecieron el salario, pero luego su tío se lo cambiaba, se le hacía mucho y le daba, y total, dice la Biblia que le cambió 10 veces el salario. Entonces él primeramente le dijo, ¿verdad? El primer salario que le pidió, dijo: me gusta, amo a tu hija Raquel, voy a trabajar contigo por 7 años por Raquel. Y Labán pues estuvo contento, dijo: de dárselo a otro hombre, mejor te la doy a ti que eres pariente. Antes así que se acostumbraba. Total, trabajó 7 años, y dice la escritura que llegado el día, pues organizaron la boda y todo, invitaron a los jóvenes todo del pueblo, y dice que se casaron y que en la noche pues Labán le entregó a su hija mayor, que se llama Lea. Y el nombre de Lea pues no está muy agradable, yo creo que por eso también él no la quiso. Dice la palabra que tenía ojos bonitos, pero hasta ahí. Y la palabra de Lea significa cansada, imagínense, melancólica. Y la palabra de Raquel, a la cual se enamoró Job, significa en hebreo, Jacob significa oveja. Una gran diferencia. ¿Cómo es una oveja? Mansa. ¿Qué más? Noble. ¿Qué más? Obediente, aunque hay algunas que son medio rebeldonas, ¿verdad? Un día les voy a pasar un video de lo que hace un pastor, simbolizando, claro, es una ovejita real, pero lo que hace, pero ya luego se los transmitiré. Entonces él escogió a Raquel, pero dice en la escritura
que Labán en la noche, pues me imagino que no había luz. Gracias a Dios que ahora tenemos luz, ¿verdad? Y sabemos con quién nos casamos. Bueno, total, dice la escritura que en la noche le dio a Lea. Y pues él tuvo comunicación con ella, intimidad con ella. Pero, ¿cuál es su sorpresa al día siguiente? Imagínese, ver a otra mujer en su cama y luego no es la que usted quería, por la cual usted trabajó 7 años para que se la entregaran por esposa. Y pues lógico es que se enojó, se molestó contra su tío y fue y le reclamó: ¿por qué me engañaste? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Entonces vaya poniendo atención. ¿Cómo era este tío? Engañador, mentiroso. Ok. Entonces dice que él no quería dejarlo ir, esa era la razón. Le dijo: no te vayas, mira, trabaja otros 7 años y te entrego a Raquel. Y como Jacob, se me confunde con Job, Jacob amaba mucho a Raquel. Dice la escritura que estuvo de acuerdo en trabajar otros 7 años. Imagínate el amor. Imagínate el amor que sentía por esa mujer. Si ahora a veces se casan y a los 3 meses ya se separan. Imagínate, él 14 años trabajó por la mujer que amaba. Entonces, ya cuando se llegaron los 14 años, se la dio. Y dice la escritura que pues le cambiaban los salarios a su sobrino. Y vamos a ir a la palabra. Dice ahí en el verso 2: miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. Claro, ya cuando se cumplió la fecha y se llevó a la, ya decía: ¿y ahora cómo lo voy a retener? Y dice el verso 3: también Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Y vuestro padre me ha ¿qué? Me ha engañado. Desde el principio lo empezó a engañar, ¿verdad? Espero que, bueno, yo ya no tengo suegro, pero espero que sus suegros no los engañen, que sean honestos, íntegros. Dice: y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario. ¿Cuántas veces? 10 veces. Imagínense todo lo que estaba soportando. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese ¿qué? Mal. ¿Quién intervino? Dios. Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, porque Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente, Él es el todopoderoso. Entonces, vean, 10 veces. Entonces, por esa razón, Dios le habló a Jacob y le dijo: vete a tu tierra, porque veía cómo lo estaban explotando. Vete a tu tierra y a tu parentela. Yo estaré contigo, porque él seguía siendo fiel, a pesar de todo lo que le hacía el suegro y sus cuñados. Entonces dice ahí, dice la palabra, que 10 veces. Entonces el hombre le cambiaba los salarios. Y le dijo, habló con sus esposas y le dijo: pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. ¿Por qué? Porque le decía: bueno, vamos a cambiar la forma. Te voy a dar todas las ovejas que salgan pintas, va a ser tu salario. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y resulta que apartaron las ovejas pintas, y las que eran negras eran de Labán y las pintas eran de Jacob. Entonces él apartó su rebaño y dejó las de Labán. Y dice la escritura que las ovejas que nacían, la mayoría nacía con unas franjas pintas. Entonces ese había sido el trato, y se llevaba él sus ovejas y se les dejaba a sus hijos que las pastorearan, y él se venía a trabajar con su suegro. Y luego le cambia al revés y también sucede lo mismo. Total, de que Labán ve que su yerno Jacob se está enriqueciendo, y sus hijos también le empiezan a tomar coraje.
Y entonces él notó que ya no lo trataba bien, su semblante ya no era igual. Entonces, pues habló con sus mujeres, ¿verdad? Después de que le dijo Dios que regresara a su tierra. Entonces tomaron las cosas y se marcharon. Sabemos que después, sabemos toda la historia, usted la puede leer con calma en su casa, leer todos esos 2 capítulos, y dice que él salió a la tierra de sus padres. Dios es justo, nuestro Dios es justo. ¿Cómo es nuestro Dios? Justo. ¿Qué quiere decir la palabra justo? Que da a cada quien lo que le corresponde. Es equitativo. Que Dios da a cada quien le corresponde. Di conmigo, Dios da a cada quien lo que le corresponde. Dios nos da a cada quien lo que Él tiene preparado para cada uno. Así es de que tú confía en Dios, nadie te va a quitar lo que Dios ya tiene destinado para ti. Entonces, esto es importante, que sobre todo los jóvenes confíen en esa promesa, porque muchas veces se aborazan. Ay, es que me la ganan, como un muchacho que conocimos, y bien chico, se llevó la novia, ¿verdad? Oye, pero ¿qué haces? No, es que me la ganan. Y después andaban en problemas. Si es de Dios, el varón o la mujer que vayas a contraer matrimonio, nadie te la gana, porque Dios ya puso tu nombre en esa mujer, Dios ya puso tu nombre en ese varón. Entonces, más bien, ora a Dios y espera el tiempo de Dios para que seas bendecido. Amén. Bien, vamos a regresar al texto inicial. Y os restituiré. La palabra restituiré significa devolver algo. Casi es sinónimo de restitución. Y le dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Fíjese bien, Dios le permitió a todo ese montón de langostas, ese ejército de langostas, que fueran y destruyeran las cosechas, los sembradíos del pueblo de Israel. La oruga, yo no sabía que era la oruga. La oruga es un gusano, fíjese bien. La oruga es un gusano y se alimenta de las plantas y de las hojas verdes. Eso es lo que hace la oruga. Se come las partes más blandas de las hojas. Y el saltón es un mismo animal, La langosta es un mismo animal. La oruga, el saltón y el revoltón es un mismo animal. Solamente es el procedimiento de su evolución. Cuando empieza, pues es gusano y se come las partes más blandas de las plantas. El saltón es el mismo animal que les sobresalen los ojos. Por eso le dieron ese nombre de saltón. No sé si puedan poner las imágenes. Le sobresalen los ojos y los dientes más de lo normal. Imagínense así. Tiene ojos saltones y salta mucho, por eso recibe el nombre de saltón. Cuando empieza a crecerle las alas, el saltón y las patas y los ojos, come otro tipo de alimento más sólido, come ya las hojas. Ahí lo podemos ver. El revoltón tiene las alas más crecidas y las empieza a revolotear. Por eso se llama el revolotón, con más fuerza que el saltón. Su cuerpo ya está más formado y se come las ramas más blandas de las plantas. Por eso a veces yo veía, pues, ¿quién se comerá esto? Y ahora estoy entendiendo. Mira, eso es lo que te sucede a algunas plantitas. Veía que las hojitas, otras a los tallos blandos. ¿Y sabe lo que hace la langosta? Es ya el insecto adulto. Y vuela a grandes distancias y tiene dientes y patas bien formadas y devora, come hasta el tallo las plantas. Por eso a veces llegábamos y veíamos tronquitos y decimos, pues, ¿qué animal se las está tragando? Chancharras no, pero es esto. Eso es lo que hace la langosta. Y Dios usó a la langosta como un elemento destructor contra el pueblo de Israel, como su ejército, como lo dice aquí, porque Él tiene poder y autoridad sobre todo. Y conmigo, Dios tiene autoridad y tiene poder sobre todo el universo, las plantas, el aire, el mar, todo.
sobre nosotros. Dice la palabra que también tiene autoridad sobre la vida de todos los hombres. Dice, claro, que Él respeta nuestras decisiones porque nos ha dado algo que se llama, ¿qué? Libre albedrío. Él respeta y nos dijo, pongo delante de ti el bien y el mal. Escoge el bien para que te vaya bien. Recordemos cómo este mismo animal destructor destruyó todos los sembradíos, todas las cosechas del pueblo de Egipto. Fue una de las plagas que Dios usó. Fue una de las 10 plagas que Dios usó para quebrantar el corazón de Faraón y dejar ir a su pueblo a la tierra prometida. Ahí vamos a ver, miren nada más, imagínense, esas son las langostas. Y como decía, vuela a grandes distancias, tiene dientes muy fuertes y patas. Si usted la ha visto alguna vez, son los que a veces llamamos saltamontes. Tienen así como si fueran sierras. ¿Cuántos han visto las patitas de esos animales? Nomás 2, 3. Hay que salir más al campo. Bien, tienen y se tragan. Y ese ejército de animales es el mismo que usó Dios para quebrantar el corazón del faraón. Mire cómo van dejando ahí todo. De quebrantar el corazón de Faraón y dejar a salir a su pueblo a la tierra prometida. Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de esto. ¿Cuál es la razón por qué Dios permitió que esta plaga de orugas, esta plaga de saltamontes, de plaga de langostas, dañara los sembradíos de su pueblo, destruyera las cosechas del pueblo de Israel? Vamos a regresar ahí un poquito al libro de Oseas. Está una hojita atrás, no sé si en su Biblia. Oseas capítulo 13, verso 2. Vamos a entender por qué Dios permitió. Usted puede decir, bueno, pero ¿por qué Dios si es bueno? Si es Dios amor, Dios es misericordioso, ¿por qué permitió que este ejército que Él mismo usó con los egipcios, lo volvió a usar contra su pueblo? Y vamos a ver las razones. Dice ahí en el verso 2, y ahora añadieron a su pecado. ¿A qué? A su pecado. Entonces, ¿por qué estaba dejando que ese ejército destructor destruyera los plantíos del pueblo de Israel? Por causa del pecado. Sigamos leyendo. Y de su plata se han hecho según su entendimiento, ¿qué cosa? Imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífice, cerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. No, aparte de eso, empezaron a crear sus ídolos, diferentes ídolos, imágenes que ellos adoraban. Y eso es la idolatría. Entonces eso irritó a Dios y lo sigue irritando. Dios aborrece porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dilo conmigo, Dios no comparte su gloria con nadie. Él quiere toda la gloria, por eso nos dice, hijo mío, dame todo tu corazón. Y de todo lo guardado, ¿guarda qué? Tu corazón. Y nos dicen los mandamientos, adorarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón. Él no comparte su gloria con nadie. Por eso estaba enojado. ¿No vieron cómo la saqué del pueblo de Egipto? ¿No vieron cómo abrí el mar rojo? ¿No vieron todas las plagas que mandé para que el corazón del faraón se ablandase? Y dice el verso 3, por tanto, serán como niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo de la tempestad que arroja de la era, y como el humo que sale de la chimenea. Mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino ¿a quién? A mí. Él desde allá les había dicho, y nosotros sabemos que la palabra de Dios en el libro de Timoteo dice, porque hay un solo Dios y un solo intercesor. En Timoteo 2:5 dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y ¿quién? Y los hombres. Jesucristo hombre. Entonces ellos, sin embargo, y desafortunadamente en la actualidad, sigue lo mismo, solamente le cambian de nombre. Le ponen San Fulano, San Perengano, San Tutano, hasta al Cupido, ¿cómo se llama? Para los enamorados también para eso tiene.
San Valentín, para todo. ¿Y a Dios para qué lo queremos? Entonces haga de cuenta, es lo mismo. Ellos se formaban ídolos e imágenes, y Dios es para todo. Y eso le ofendió a Dios. Y dice en el verso 4, gracias: yo te conocí en el desierto y en tierra seca, en sus pastos se saciaron. Claro, Dios les dio alimento. ¿De dónde comían sus animales, sus camellos, sus vacas, sus cabras? En el desierto. Dios les proveyó. Y luego dice, y repletos se saciaron y repletos. O sea que ellos no pasaron hambre. Dios no permitió que pasara hambre. Dilo conmigo: Dios es mi pastor, y si yo confío en Él, no permitirá que pase hambre. Tienes que creerlo. Pero tienes que creerlo, tienes que confiar en Él. Él cumple su palabra, Él es fiel. Y dice la Escritura que aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo ¿qué? Fiel. Entonces ve todo lo que hizo Dios por su pueblo. Sin embargo, ellos se olvidaron pronto. Se saciaron y como se sentían bien cómodos, no me falta nada. ¿Qué dice ahí el verso? Se ensoberbeció su corazón. Y tristemente a veces eso le sucede a la gente en la actualidad. Dios lo prospera, Dios lo bendice, le da un trabajo, le da otro trabajo, y al rato se olvidan de Dios. Y es cuando Dios dice, pues, ¿cómo está eso? Vienes, me pides provisión, vienes y te humillas y me pides que te ayude. Te ayudo y te olvidas. Y luego, peor cosa, vas y rindes culto a quien no es Dios. Eso es lo más grave. Tal vez tú puedes decir, pastor, pero ya no tengo imágenes, ya no tengo ídolos. Pero podemos tener otros ídolos. Puede ser el trabajo, la diversión, tu mascota, tu vehículo, tu casa, tu celular. ¿Cuánta gente amanece? A ver, le da risa al hermano, ¿verdad? Ya se descubrió la hermana. Cállate, ve. Es lo primero que muchos hacen. En vez de doblar rodilla, en vez de orar, en vez de leer, vamos a ver qué cosas subieron hoy. Y ahí está la gente. Y a veces hasta se pelean. Yo digo, pero ¿por qué se pelean públicamente? ¿Cómo no se deschongan en su casa, verdad? Pero no, eso es lo que hace la gente del mundo. Por esa razón Dios se molestó, porque se molesta porque no le damos el primer lugar. Y Dios debe de ocupar siempre el primer lugar en nuestro corazón. Dilo conmigo: Dios debe de ocupar siempre el primer lugar en mi corazón. Amén. Dale un aplauso al Señor. Él debe de ocupar el primer lugar en nuestros corazones. Que no se te olvide, ponlo por obra. Yo también veo el celular. A veces cuando estoy trabajando tengo que contestar porque veo que me mandan mensajes de la iglesia o los pastores, y por educación lo tengo. Hay veces que no los contesto hasta que termino. Pero es muy diferente que tú lo uses para estar ahí chateando cosas que ni te edifican, ¿verdad? Entonces Dios debe de ocupar el primer lugar en tu vida. Y eso es lo que pasó. Vean el verso 6. En sus pastos se saciaron y repleto se ensoberbeció su corazón. Por esta causa que se olvidaron de mí. Y es lo que sucede, que les acabo de decir. Muchos ya se sienten bien, se sienten bendecidos, ya tienen su cuentita en el banco, ya suplen sus necesidades y ya. Ahora me voy a ir a divertir. Ahora voy a ir a visitar a fulanita de tal. Ojalá fuera para platicar la palabra, pero es para platicar cosas que no edifican. Y al rato empiezan ahí a hacer cosas que no, criticar, murmurar. Y eso no es edificativo. Entonces, por eso se olvidaron de mí. Esa fue la razón por la cual Dios permitió que ese ejército de langostas que Él gobierna, no se te olvida que Él gobierna todo. ¿Cuánto gobierna Dios? Todo. Él tiene autoridad para todo. Acuérdate que le ordenó a una ballena que se tragara a Jonás. Un profeta que rebelde, desobediente. Era profeta, era servidor, pero era desobediente. Y lamentablemente a veces sí encontramos líderes, servidores que son desobedientes.
Entonces, pero Dios tiene autoridad. Entonces dice que tomó a la ballena y le ordenó: llévate a Jonás y llévalo a la playa de Nínive, que es donde yo lo mandé. Toda la historia ya la hemos escuchado, que se fue en un barco, pagó, hubo una tormenta grande, el barco estaba a punto de hundirse, los marineros se preguntaron quién era el causante, y él dijo: yo soy el causante de esto, arrójenme al mar. Y efectivamente lo arrojaron al mar y el mar se calmó. Fíjate, ¿quién embraveció el mar? Dios, porque Él tiene autoridad sobre todo, no se te olvide, sobre todo. Y entonces la ballena fue y lo arrojó a la playa de Nínive a los 3 días, y no le quedó otra a Jonás más de que obedecer a Dios. Nosotros debemos de obedecer a Dios con amor. ¿Cómo debemos de obedecer a Dios? No esperes que te mande una ballena, no esperes. No sé qué puede hacer en lugar de la ballena, pero Dios siempre procura cumplir sus planes contigo, quieras o no quieras. Ya tiene un propósito y Él te va a empujar, va a buscar una persona que te hable, va a impulsar a otra persona que te anime. Total, va a hacer todo lo posible y hasta lo imposible para que tú vengas a conocerle a Él. Aquí surge una pregunta: que por qué Dios permitió que este ejército destructor fuera en contra de Israel. Y ya lo dijimos: por el pecado, por todo lo que ellos hicieron, por toda esa maldad, ¿sí? A idolatría. Entonces vamos a ya dijimos que Dios debe de ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Y aquí surge otra pregunta: ¿qué quiere Dios que hagamos para restituirnos lo que el enemigo, el maligno, nos ha robado? Las imágenes de esos animalitos representan al enemigo destruyendo. ¿A qué vino el diablo? A matar, robar y destruir. Entonces, eso representa, él tiene autoridad aún sobre el enemigo. Acuérdense, el enemigo no podía tocar a Job. Es correcto, ¿verdad? Job. Él tuvo que pedirle permiso. Le dijo: no, pues lo tienes cercado, lo tienes rodeado, él y todos sus bienes, ¿cómo lo voy a tocar o cómo le va a hacer daño? Pero quítale el cerco, quítale la protección y verás si no te maldice. Y Dios le dio permiso y destruyó todas sus casas, sus bienes, todo. Ya lo sabemos esa historia. Y dice la palabra que después volvió a iban los ángeles, los hijos de Dios, a la presencia de Dios, y entre ellos iba Satanás. Y Dios le preguntó: ¿de dónde vienes, Satanás? Y le dijo: de rodear la tierra y andar por ella. ¿En dónde anda? En la tierra. Por eso es que hay tantos males. Por eso es importante que hablemos de la palabra de Dios a todos aquellos que no la conocen. Y dice que ahí le dijo: ¿ya viste que mi siervo Job sigue siendo fiel a pesar de que tú me incitaste que lo arruinara sin causa? No, pues sí, ellos van a dar todos los bienes. ¿Quién no va a dar dinero por su salud? ¿Quién no va a dar sus cosas? Pero a ver, tócale en su carne y en su hueso, a ver si no te maldice. Y Dios le dio ¿qué? Permiso. Y todos sabemos que se le vino una lepra, una sarna maligna, y finalmente, hasta que oró por sus amigos, Dios lo restauró. Mire, es otro ejemplo, un ejemplo de restitución. Dios le restituyó, murieron sus hijas, murió todo. Pero dice ya en el capítulo 42, al final del libro, que después Dios le restituyó dándole ¿cuánto? El doble de lo que tenía. Imagínate, le dio el doble. ¿Y cuántas hijas le dio? Dice que 5. Y no eran cualquier hijas, eran las más hermosas. Imagínate los hombres que la veían, yo creo que hasta se peleaban. Job, yo tengo un dote mayor para tu hija. Dice que le multiplicó todo. ¿Por qué? Por su fidelidad. Dios desea que nosotros seamos fieles. Dilo conmigo: Dios desea que nosotros seamos fieles, porque Él es fiel. Por esa razón, tú debes de ser fiel a Dios primeramente. Debes ser fiel a tu esposo, debes de ser fiel a tu esposa, debes de ser fiel con tu familia, debes de ser fiel a tu trabajo. Porque a veces hay trabajadores que van un día y luego no, y así. No, tú debes de ser fiel a tu trabajo, porque Dios premia la fidelidad. Dilo conmigo: Dios premia la fidelidad.
Y eso es mejor. Pero claro, pastor, usted dijo que fuera fiel. Sí, pero busca un tiempo para Dios. La palabra misma nos enseña, dice que para todo, ¿qué? Hay tiempo. Si Dios dice que para todo, entonces hazle un tiempo. Yo no estoy diciendo que no trabajes, estoy diciendo que ordenes tu tiempo para que le dejes un tiempo a venir a escuchar la palabra de Dios, a venir a adorar y glorificar su santo nombre. Amén. No te afanes por las cosas de la vida. Dice, vamos a ver Joel 2, verso 17. Vamos a ver qué es lo que pide Dios. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros para restaurarnos todo lo que el enemigo nos robó? Joel 2:12. ¿Lo tienen? Por eso pues, ahora. ¿Cuándo? Ahora. Empieza ahora. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Les estaba diciendo que por su causa, por su desobediencia, por su rebeldía, por su pecado, Dios permitió que su ejército fuera y le destruyera todo. Y había una gran hambruna, había una gran pobreza. Y Dios les dice, Dios es de oportunidades y le da esa oportunidad. Le dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y ¿qué? Lamento. Mira, Dios mismo le pide al pueblo de Israel que ayune. Y a veces nosotros no queremos ayunar. A Dios le gusta que ayunemos porque afligimos nuestra carne. Nuestra carne se domina y nuestro espíritu se fortalece. Y Dios quiere que estemos fuertes en el espíritu, para cuando venga la tentación no caigamos en las obras ¿de qué? De la carne. Y por ahí le dejé una tarea a un chamaquito para la próxima clase, jóvenes, que se aprendan las obras de la carne. No se me olvida, Entonces dice la palabra que Dios les dijo, conviértanse de todo su corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, porque muchos se rompían la ropa en señal de aflicción. Es como ahora, y lo digo con mucho respeto, algunos levantan las manos, pero en su corazón no es sincero con Dios. Dios nos conoce y Dios quiere que seamos fieles, que seamos íntegros. No lo olvides, Dios nos ama mucho y quiere enseñarnos a ser fieles a Dios. Y dice el verso 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Cómo es nuestro Dios? Misericordioso, clemente y tardo para la ira, grande en misericordia, y se duele ¿de qué? Del castigo. Dios se dolía en su corazón ver cómo las orugas y todos los animales, esos langostas, le destruían las plantaciones a su pueblo. Pero Él lo tenía que hacer. ¿Para qué? Para que clamaran otra vez a Él. Y lamentablemente sucede eso todavía en la actualidad. La gente se aparta, se olvida de Dios, le da primer lugar a otras cosas, a la diversión, a los amigos y todo ese tipo de cosas, y se olvidan de Dios. Pero viene la aflicción y entonces ahora sí, ay Dios mío. Y Dios es misericordioso, nos da otra oportunidad, pero no debemos de estar jugando con la gracia. Nos da otra oportunidad. Entonces dice ahí el verso, gracias, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Otra vez le dice ayuno. ¿Por qué cree que ayunamos? ¿Por qué cree que nomás porque se le ocurrió al pastor? No, porque Dios se ocupa de nosotros cuando nosotros nos esforzamos en servirle. A Dios le agrada, para que tengamos la protección,
Todos los años desde que empezamos lo hemos hecho allá. Y gracias a Dios nunca hemos tenido un contratiempo. Él nos ha guardado porque Él ha sido fiel. Y estoy seguro que esta vez también lo hará. Amén. Seguimos. Verso. Gracias. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños. Por eso es que traemos a los niños. Y uno, no, hasta que crezca, no. Trae a tus hijos, porque Dios lo ordena, Dios sabe. Nosotros no somos sabios, más sabios que Dios. Aunque seas anciano, vente. Ay, es que me da sueño. Ay, es que tengo frío. Pues abrígate, pero vente. No dejes que la langosta te robe la bendición. Reunid al pueblo, santificad a la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, aún los pequeñitos. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Si eres recién casado, no importa, busca de Dios. Entre la altada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, fíjense bien, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad. ¿Qué les estaba pidiendo Dios? ¿Qué les estaba pidiendo? Que pidieran perdón, que se arrepintieran de su pecado y pidieran perdón. Dios quiere restituirnos, pero es necesario ponernos a cuentas con Él primero. Dice, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? La gente está atenta, fíjate, nos fija, nos examina y está atenta a ver cómo vivimos nosotros los cristianos, cómo nos comportamos nosotros los cristianos, cómo somos los cristianos, cómo hablamos los cristianos, cómo actuamos los cristianos. Y si te ven una fama, decir, para ser como ese, mejor me quedo con el diablo. Y se quedan, aunque ellos no lo saben. Aunque ellos no lo saben, porque dice la palabra que lo que los gentiles le ofrecen a los ídolos, a las imágenes, no se lo ofrecen a Dios, sino ¿a quién? Al diablo. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, dice ahí en el verso 16, dice aquí, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y aquí cabe que nosotros, si hemos lastimado, si hemos robado, si hemos quedado mal con alguien, si lo hemos ofendido, si lo hemos criticado, lo hemos difamado sin ningún fundamento, Dios nos pide que restituyamos. Antes de restituirnos, nosotros tenemos que restituir a quien hayamos perjudicado. Es como el perdón. Dios no te puede perdonar si tú no perdonas. Mateo 6, 14 y 15. De igual manera dice que nosotros debemos de restituir. Si tú ofendiste a tu esposo, pídele perdón, no seas orgullosa. El orgullo viene del maligno. Si tú ofendiste a tu esposo, pídele perdón, no seas orgulloso. El orgullo viene del maligno. Entonces, vamos a ver un ejemplo de restitución. Lucas 19, verso 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo a Zaqueo. Les voy a dar una introducción. Zaqueo era un cobrador de impuestos. Él era de origen hebreo, era del pueblo de Israel, pero le servía a Roma. Por eso los hebreos, los demás judíos, los odiaban, porque le estaban sirviendo al opresor, a quien los oprimía, y ellos lo odiaban, y aparte abusaban de esa autoridad que les daba el imperio romano. Entonces eso era Zaqueo, se había enriquecido ilícitamente. ¿Cómo se había enriquecido? Ilícitamente. Entonces vemos lo que dice aquí el texto, verso 5, perdón. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió. ¿Cómo? ¿Cómo descendió? A prisa. ¿Y cómo le recibió? ¿Y cómo vienes tú a la iglesia? ¿Seguro?
¿Y por qué no alabas? ¿Por qué no danzas? ¿Por qué no aplaudes? Ay, recargado en la barda, en la silla. Fíjate cómo este hombre mundano, cuando vio pasar a Jesús y Jesús le dijo, ven. Dice que él descendió rápido y con alegría, Señor, aquí estoy, te invito a comer a mi casa. Tú así debes de venir, Señor, aquí estoy, te invito a mi corazón. ¿Por qué hicimos la invitación del Espíritu Santo primero? Porque Él es todo en nuestra vida. Fíjate este hombre pagano lo que hizo. Se dio prisa a ir a Jesús, a la presencia de Jesús. Yo te animo, por eso les pongo ahí, sean puntuales. Verso, gracias. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Sí, es verdad. ¿A quién vino Jesús? A los pecadores, igual que nosotros. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, vea la presencia de Dios lo que hizo, que él se arrepintiera y reconociera su pecado. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo ¿cómo? Cuadruplicado, 4 veces. Él conocía el poder de la restitución. Él sabía que había robado, que había estafado, que les había cobrado de más a sus paisanos. Pero la presencia de Jesús en su vida le hizo reconocer que tenía que restituir. Si tú estás consciente que has ofendido, que has lastimado a alguien o te han prestado algo y no lo has regresado, regrésalo, porque es una atadura espiritual a tu vida. Si en tu trabajo te prestan herramienta, regrésalo, porque hay gente que se queda con ella. No digo que aquí, y espero que no, pero me doy cuenta de otras personas. Si te prestan un libro, regrésalo. Si te prestan unas pinzas, regrésala. Si te prestan dinero, págalo, porque luego te van a subir a la mala paga. Págalo. Dios no quiere que debamos nada a nadie. Si tú has ofendido, o has difamado, o has calumniado a una persona, restituye el daño para que Dios pueda restituirte a ti. Sé humilde, reconoce y dile perdón. Hablé sin saber, nomás porque lo oí, nomás por eso, porque fulanito dijo que oyó de otro que oyó. Imagínense cómo llega el chisme. Restituye todo eso, porque de otra manera no podrá ser restituido. No lo digo yo, lo dice la palabra. Si tú tienes algo de ahí, de algún amigo, regrésaselo. Es mejor que le digas, ¿sabes qué? No me acordaba y buscando en mis cosas encontré esto que es tuyo. Regrésalo. Restituye el daño. Restituye al agraviado. Dice ahí el verso, gracias, 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué dijo eso Jesús? Por su arrepentimiento. Si nosotros nos arrepentimos, entonces ahora sí viene ¿qué? La salvación. Y entonces ahora sí podemos estar ¿qué? Preparados para ¿qué? Ser restituidos en todo lo que nos haya robado el diablo. Y Dios quiere, nos ha dado esta palabra profética para este año. Y nosotros los animamos, hermanos, amigos que nos ven en la televisión, en las redes sociales, los animamos. Abracen esta palabra. Dios quiere restituirnos todo lo que el enemigo nos ha robado. Pero también Él quiere que nosotros restituyamos si hemos agraviado a alguien. Restituye lo que tengas que restituir para que de esa manera te prepares para recibir la restitución de parte de Dios. Amén. ¿Qué verso vamos? 9. Jesús le dijo, ha venido la salvación a esta casa, porque cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Por eso entró a su casa, porque él, si Cristo estaba, ¿qué? Perdido. De igual manera, si nosotros no hubiéramos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, estábamos, ¿qué? Perdidos. Y lamentablemente, lo digo con tristeza y respeto, la gente que no conoce a Cristo está, ¿qué? Perdida. Sin Cristo estamos perdidos. Amigos que nos ves, acepta a Cristo en tu corazón. Él es el camino de salvación. Vamos a ver Isaías capítulo 1 verso 16, por favor. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Miren lo que quiere Dios. Dejad de hacer, ¿qué? Lo malo. Dios sabe en qué caminos estamos. Dios sabe cómo vivimos. Dios sabe cómo tratas a tu esposa. Dios sabe cómo tratas a tu esposo, cómo recibes. Dios sabe cómo tratas a tus hijos. Dios sabe cómo tratas a tus padres. Porque hay hijos que son rebeldes y ofensivos con sus padres. Dios sabe todo. Dilo conmigo, Dios sabe todo. Entonces dice muy claramente ahí, vamos en el verso: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid ¿a quién? Al agraviado. Dios quiere que restituyamos si hemos agraviado a alguien, para poder, ¿qué? Ser restituidos. Dios quiere restituirnos todos. Y en este año nos está dando esta paz, que Dios quiere restituirte todo. Pero si hay algo en tu corazón y tú sabes que agraviaste a alguien, ve con humildad y reconoce y dile: ¿sabes qué? Te ofendí, hablé mal de ti, pero ahora te pido perdón. Si tienes algo por ahí que no es tuyo, restitúyelo. Si te prestaron dinero y ahora te escondes, da la cara y págalo. Así como fuiste a pedir prestado, ahora ve y da la cara. Si no tienes todo, habla: no tengo todo, pero quiero ir abonando, abona. Dios no quiere que ninguno de sus hijos ande en esas cosas. Imagínate, ¿tú crees que no lee la página de mala paga? Él sabe todo. Híjole, este es mi hijo, este es mi hija. Dios mío, Padre mío, mira lo que hacen mis hijos. Que nunca nos suban a ese lugar. Dilo conmigo: Señor, yo te ruego que me ayudes a ser íntegro, a ser honesto y a pagar todo lo que debo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso con todo tu corazón. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Dice ahí: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová. Después de que haya restituido, ahora sí ve con Dios, y estemos a cuenta. Y fíjate bien lo que dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán. Mira el poder de Dios. Emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios borra nuestros pecados. Solo quiere que seamos sinceros y nos pongamos a cuentas con Él. Y dice, de hecho Él ya lo sabe, solo está esperando que nosotros tomemos la decisión correcta. Porque acuérdate que Él nos dio libre albedrío. Él no nos obliga, Él nos da esa oportunidad de escoger el bien y escoger el mal. Dice entonces en el verso, gracias, si quisieres y oyereis, comeréis el bien. ¿De dónde? Si tú obedeces la palabra, si tú oyes la palabra, vas a comer el bien de esta tierra. No te va a faltar. Es una promesa de Dios. Y luego dice el verso 20: si quisieres y oyereis, ¿qué dice? Oyereis, por eso es importante oír la palabra. Comeréis el bien de la tierra. 20: si no quisieres y fuereis, ¿qué? Rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová, ¿qué? Lo ha dicho. ¿Quién es el que dice todo? Dios.
Dios nos da la oportunidad, Dios quiere restaurarnos, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere darnos lo mejor. Porque Él es un Dios bueno, es un Dios fiel. Pero es un Dios que justo. Y Él nos anima que si hemos lastimado, si hemos ofendido, restituyamos al agraviado. Amén. Amén. Dilo conmigo, por favor. Yo sé que tal vez por ahí hay alguno, alguna. Señor, ayúdame a ser humilde y a restituir a la persona o a las personas que yo he agraviado. En el nombre de Jesús. Hazlo y verás la bendición de Dios. Él quiere restituirte en todo. Vamos en el verso 20, ¿verdad? Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Cuando nosotros pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, por no haberse olvidado de nosotros y hacemos cosas malas, Él nos pide que nosotros también perdonemos a los que nos han ofendido. ¿Para qué? Para poder recibir su perdón. Igual es aquí en la restitución. Si tú has dañado algo a alguien, si has perjudicado a alguien, restituye el daño, restituye al agraviado. Y eso te va a preparar ¿para qué? Para recibir la restitución en tu vida. Regresamos a Joel 2, verso 18. Mira lo que dice Dios. Después que nosotros hemos restituido, después de que nosotros le hemos pedido perdón, después de que hemos rectificado nuestro camino. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará ¿qué? A su pueblo. Su pueblo. Cuando nosotros hacemos eso, Él está atento e inmediatamente viene el perdón sobre nuestras vidas. No lo vemos, pero lo sentimos. Por eso a veces cuando recibimos oración o somos ministrados, recibimos esa paz del Señor. Una paz que el mundo no nos da. Y aquí es donde entra Crónicas, capítulo 7, verso 14, por favor. Mira lo que dice. Si se humillare mi pueblo, ¿cuántos somos pueblo de Dios? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, su nombre es invocado sobre nosotros, porque luego dicen, mira, ahí se reúnen los cristianos, ahí se reúnen los aleluyas, pero no te preocupes, la aleluya quiere decir gloria a Dios. Entonces, si nosotros nos humillamos, vea lo que dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, ¿qué cosa? Oraren. ¿Por qué creen que Dios está procurando que se levante ese grupo de mujeres de oración? Nosotros creemos que Dios habla a través de su siervo. Y el pastor le dijo, Dios quiere que levantes un grupo de mujeres de oración. Seguimos. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren ¿de qué? De sus malos caminos. Entonces, ¿qué va a suceder? Fíjate. Entonces, yo iré desde los cielos. ¿Qué va a suceder? Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Tus finanzas, tu salud, tus relaciones, tu familia, todo eso. Pero es necesario que nosotros reconozcamos y nos humillemos delante de Dios y que lo pongamos siempre en primer lugar. Y Dios dice, Él se compromete a restituir y a sanar nuestra tierra, a sanar todo lo que el enemigo ha dañado. Regresemos a Joel capítulo 2, verso 18, por favor. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan. ¿Qué va a suceder cuando nosotros volvamos al camino recto, adoremos a Dios, restituyamos al agraviado? Dios va a mandar ¿qué? Pan. No te va a faltar. No tienes por qué sufrir. La palabra de Dios dice que el salmista dijo, yo joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dice el verso 19, responderá Jehová y dirá a su pueblo, aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis ¿qué? Saciados. Si ahorita no te ajusta el dinero es porque algo está fallando en tu vida.
Ya no lo buscas como de recién, ya dejaste tu primer amor. O le estás fallando en algo que Dios ha establecido. Y muchas veces en lo más común, y lo digo con mucho respeto, la ofrenda y el diezmo. Dice que Él reprenderá al devorador. Y el devorador es el maligno. Te roba una cosa, te roba otra. Tus finanzas, tu salud, etcétera, etcétera. Analiza, ¿en qué estás fallando? ¿En qué estamos fallando? Dice ahí, y nunca más, vamos a decir. Sí, va bien. Y aquí yo os envío mosto y aceite y seré saciados de ello. Y nunca más pondré oprobio entre las naciones. ¿Qué es el oprobio? Desprecio, vergüenza, humillación. Tal vez si tú restituyes al agraviado, si hay cosas malas, corrígela. Y dice que no pondrá más oprobio en tu vida. Ya nunca más vamos a ver que algún cristiano ande ahí, que lo suben a la mala paga y que le digan, no te bajo hasta que pagues. Restituye lo que hayas pedido prestado. Y dice ahí el verso, y haré alejar de vosotros del norte y lo echaré en tierra seca, y desierta su faz será hacia el mar oriental. O sea, todas las langostas iban ahí. Lo mismo que hizo cuando la mandó a Egipto. Y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Verso 21, tierra, no temas. Le está hablando a la tierra, la tierra escucha. Por eso tenemos que bendecir la tierra. Y en lo espiritual, la tierra es ¿qué? Nuestro corazón. Por eso Él dice que cuidemos mucho nuestro corazón. Y haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en la tierra seca y desierta su faz, será hacia el mar oriental y su fin el mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate, ve lo que dice, y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Le estaba diciendo a la tierra, gózate, porque ahora Jehová va a hacer grandes cosas contigo. Vas a producir el doble, vas a dar árboles frondosos, árboles frutales, vas a dar legumbres. ¿Recuerdan el video que nos mostró hoy? Lo que Dios hizo allá en Almolonga. Cuando esa gente, cuando ese pueblo empezó a orar, a humillarse delante de Dios, se convirtieron todos los borrachines. Las cárceles se cerraron. Dios bendijo la tierra y por eso da esos frutonones tan grandes. Hace poco vi que iban a hacer un documental sobre las papas, que son tan grandes que como una piedra. Vimos las zanahorias, cómo las presentaban como un brazo, los coles, las lechugas tan grandotas, los rábanos. Dios bendijo esa tierra. Dios quiere bendecir nuestra tierra, nuestro país, nuestro estado. Y quiere bendecir nuestra tierra espiritual, que es el corazón, porque ahí salen todas las cosas, buenas y malas. Dice ahí el verso, animales del campo, no temáis, le está hablando a los animales, porque los pastos del desierto, ¿qué cosa? Reverdecerán. Porque dice en otro pasaje que los animales morían, bramaban de sed, no había agua, no había comida, morían. Y aquí ya les está hablando a ellos. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid dará sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, ya le está hablando a los hombres, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. ¿En quién debemos de alegrarnos? En Dios. Dilo conmigo, yo debo de alegrarme en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Debo de agradarme en Dios. En Él tenemos que agradarnos. Dice ahí, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. ¿Quién es el que da la lluvia? Dios. Y aquí la gente, por ignorancia y con todo respeto, le digo, ¿a quién le piden la lluvia? A San Isidro, una imagen muerta, que tiene ojos y no ve, orejas y no oye, pies y no anda, nariz y no huele.
manos y no palpa, tiene que cargarlo en hombros, porque no tiene vida. Más vida tiene el que lo hizo. El que manda la lluvia a la tierra temprana y tardía es Dios. No se te olvide. Él riega tus prados, Él riega tus campos, Él le da agua a tus animales. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozad en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y ¿qué? Y tardía. Lluvia tardía, como al principio. Va a restituir todo. Verso 24. Las ceras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. El lagar es tu cartera, tu cuentita va a rebosar. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Quién mandó ese ejército de langosta? Dios. ¿Por qué? Por su pecado, por su rebeldía, porque empezaron a usar su oro y su plata para hacer imágenes. Y dice el verso 26, comeréis hasta saciaros. ¿Has comido alguna vez una comida rica que te saboreas un salmón así o un cochinango? ¿Qué otra? Dice que hasta saciarte. No te vas a quedar con hambre. Ay, quisiera otro, pero ya no me alcanza. Te vas hasta saciar. Deme otro. Y luego deme un postre. ¿No crees? Sí, amén. Créele a Dios. Amén. Dios quiere que tú te sacies, porque Él es un Dios de abundancia. Dilo, Dios es un Dios de abundancia y me quiere dar abundantemente. Ese es el deseo de Dios. Quiere darte hasta que te sacies, hasta que te llenes, para que no andes deseando lo que tiene el otro. Dice el verso, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. ¿Qué vamos a decir? Gracias, Señor. Eso espero que lo haga. Nosotros a veces, hoy, y lo digo con respeto, a veces tiene comida esto, sobrante de gracias Dios por tanta comida. Que tú seas agradecido con Dios. Cuando tengas de más, comparte con aquel que no tenga. Entonces tienes que ser agradecido. ¿Cuántos oran por sus alimentos? ¿Sí? Y los que no oran, ¿qué? Dices que las golondrinas se lo dan, o que oren, amados míos, oren. Dice ahí el verso, gracias, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo ¿qué? Maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Mira lo que hace Dios. Y esto es para testimonio del Señor. Cuando yo no conocía de Dios, yo soy profesionista, la mayoría de ustedes me conocen, pero cuando no conocía de Dios pasaba situaciones difíciles y a veces andaba buscando las moneditas para completarle el diario a mi esposa, y a veces tuve que pedirle prestado a un hermano para completarle el diario a mi esposa. Pero cuando conocimos de Dios y creímos, y yo empecé a creer la palabra, dice, trae los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa, y pruébame si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros hasta que sobre y abunde. Y quiero decirte, con el primer diezmo que di, se compraron 10 sillas, no se me olvide, lo tengo presente, 10 sillas en la iglesia donde nos congregamos. Y era una lucha interna, el diablo y el espíritu, diezma, porque va a ser no te creas, te están robando el dinero, mira, vas a ser rico, pastor, no te creas. Pero yo decidí servir al Señor, y desde esa fecha, para la gloria de Dios, nunca nos ha faltado el alimento, el vestido y la casa. Gloria a Dios. Dios es fiel. Amén. Pero espera que tú también seas fiel, y verás la gloria de Dios en tu vida. Amén. Dice ahí, seguimos en el verso 20. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Jehová de los ejércitos, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será ¿qué? Avergonzado. Dios es fiel, y Él espera que nosotros seamos fieles en lo que nos corresponde.
Y no solamente eso, sino que nos da otra promesa más. Mira lo que dice el verso 28. Y después de esto, ¿después de qué? ¿Después de qué? A ver. ¿Después de qué? Restituir al agraviado. Si no restituyes al que tú has agraviado, si no restituyes al que tú has ofendido, si no restituyes el honor, la dignidad de quien has difamado, Dios no te puede restituir. Si tú no pagas lo que pediste prestado, Dios no te puede restituir. Porque la palabra de Dios mismo en Romanos dice: no debáis nadie a nadie, nada a nadie. Pagad todo lo que debéis. ¿Cuánto vamos a pagar? Todo. Dios es fiel. Recuerda el ejemplo de la viuda que no tenía nada. Era esposa de un siervo de Dios y no tenía nada. Pero acudió a un profeta y le dijo: Señor, ayúdame. ¿Qué quieres que yo haga? Le dijo Eliseo. Tengo una vasija de aceite. Y Dios se lo multiplicó. ¿Y qué fue lo primero que le dijo? Con este aceite pagarás todo lo que le debes a tus acreedores. Y de lo que te sobre, vivirás tú y tus hijos. Y Dios quiere así. Cuando recibas tu sueldo, aparta para pagar tus compromisos. Y de lo que sobre, sujétate. A veces tenemos que pasar limitaciones para poder alcanzar lo que deseamos. Pero una vez eso, ten la seguridad que Dios es fiel. Dios es fiel. Porque dice que debemos de restituir. ¿En cuál vamos? 28. Y después de esto, después de que hayamos hecho, entonces ahora sí, va a derramar el Espíritu sobre toda carne. Y muchos de nosotros queremos el Espíritu, pero le estamos fallando a Dios. ¿Cómo vamos a sentir el Espíritu? Y luego le echas la culpa al pastor. No, pues ni siento nada. Pues no, ¿cómo andas tú? Yo busco de Dios, entro en oración, entro en ayuno, leo la palabra. ¿Y tú cómo andas? Después yo trato de suplir lo que yo he dañado, trato de suplirlo. Pero dice: y después de esto, después de que hayamos hecho eso, entonces, ahora sí, prepárate para recibir la restitución de todo. Y además, ¿recibir qué? El Espíritu Santo. Él va a derramar a su Espíritu Santo. Y dice ahí: sobre toda carne, hombres y mujeres, niños y ancianos, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Después de que hayamos hecho lo que Él nos pidió anteriormente. ¿Qué nos pidió? Que enderecemos nuestro camino, que caminemos conforme a su palabra y que restituyamos al agraviado. Entonces ahora sí, Él va a derramar bendición sobre nuestras vidas. Si queremos que estas promesas de Dios se cumplan en nuestras vidas, tenemos que hacer lo que Dios nos pide primero. Vamos a terminar con otro ejemplo de restitución de David. Primera de Samuel 30, verso 1. Primera de Samuel, capítulo 30, verso 1. Dice la palabra del Señor: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían enviado al Negev y Siclag. Habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Recordemos que David estaba en el terreno filisteo, y él, por presentar lealtad al rey filisteo, fue y se ofreció a pelear con el ejército filisteo en contra del pueblo de Israel. Y los filisteos, los generales, dijeron: no dejes que David venga al ejército. ¿No ves que en el momento de la pelea él puede cambiarse al ejército de Israel y pelear en contra de nosotros? Entonces el rey le dijo que no iba a poder pelear. Y David no tuvo otra alternativa más que regresarse a su ciudad Siclag con sus 600 soldados que eran deudores y amargados, dice la palabra. Pero vean cómo Dios cambió a esos hombres. Dice en el verso: y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor.
pero a nadie habían dado muerte, sino los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba ¿qué? Quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba, ¿qué hicieron? Alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Imagínate ver tu casa destruida, que no está tu familia, a tus hijos se los llevaron como esclavos, a tu esposa también, todos sus animales, toda su riqueza les quitaron. Entonces ve lo que sucede. Verso 5. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, ¿qué hizo? Se fortaleció en Jehová. Cuando las cosas estén difíciles, a lo mejor te critican, a lo mejor tu misma familia te va a criticar. ¿Cómo voy a creer que hayas cambiado si tú eres bien? ¿Cómo va a creer la religión de nuestros padres, nuestros abuelitos, nuestros bisabuelitos, bla, bla, bla? Eran católicos, ¿y cómo ahora tú cambiaste? Dice ahí el verso, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Amilec, yo te ruego que me acerques el efod, y Abiatar acercó el efod a David. El efod era una prenda que usaban los sacerdotes, los sumos sacerdotes, era una prenda algo lujosa, y esa la usaban los sumos sacerdotes cuando iban a oficiar. Y él se la pidió, simbólicamente como si estuviera un sacerdote enfrente a él, y le pidió consejo a Dios. Mire lo que dice ahí. David consultó a Jehová. ¿A quién consultó? A Dios. A Jehová, diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, mire, Dios le contestó. Cuando nosotros buscamos a Dios, Dios contesta nuestras peticiones. Dice ahí, y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Vamos a abreviar un poquito, vámonos al verso 17, ya después ustedes lo ven con calma en su casa. Verso 17, y ya los encontró a todos los amalecitas, estaban en fiesta, estaban en pachangas, se festejando que habían hecho todo eso, y llega David y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Verso 19, ponga mucha atención. Y no les faltó, ¿qué cosa? Cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como de las hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó. ¿Quién? David. Esa es la restitución. Pero él a quien consultó cuando estaba a Dios, y Dios le dio la dirección, Dios le dijo lo que tenía que hacer. De igual manera, cuando estés en aflicción, cuando estés en tribulación, en prueba, consulta a Dios. No consultes la ouija, no vayas con el amigo, con el compadre, con el compañero de trabajo, porque te va a aconsejar mal. Consulta a Dios. O no vayas con el brujo, la bruja. Ve con Dios. Amén. Luego dice ahí el verso 20. Gracias. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales les habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. 20. Ahí vamos a ver. Ahí estos hombres no querían repartir el botín. Y David le dijo, no, el botín debe ser para el que se queda a cuidar el bagaje, o sea, las cosas, como el que va a pelear. Y desde entonces se estableció como una ley para el ejército de Israel.
Y entonces mira lo que sigue. Vamos a brincar tantito para que abreviar. Vamos al verso 26. Y cuando ya David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. ¿Qué hizo David? Repartió. Cuando Dios te bendiga, ¿qué debes de hacer? Repartir, dar. Bendice a tu familia, bendice a tus padres. A veces son ancianos y no les das nada. Y está escrito un ejemplo. ¿Cómo voy a darle de lo que yo necesito a mis padres? Y Dios los reprende. Ahora ya no obedecer, pasarás por alto el mandamiento de Jehová para obedecer lo que te dicen. Entonces fíjate qué importante, bendícelos, cuídalos, ámalos. Entonces todo esto sucede. Tal vez ahorita te ves joven y fuerte, pero un día vas a estar anciano y débil y vas a ocupar que tus hijos también te cuiden. Entonces dice ahí la palabra: lo envió a los que estaban en Beté, en Ramot de Negev, en Jatir, en Nahor, en Sifmot, en Estomoa, en Recal, en las ciudades de Jeramel, en las ciudades de Ceneo, en Orma, en Corsán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. ¿Con quién repartió el botín? Con todos. ¿Qué es un botín? Un botín es la riqueza que gana un ejército después de vencer al enemigo. Y en esa puede ser armas, municiones, tanques, oro, plata, alhajas, todo. Y de todo eso que reunió, dice la Biblia que 3 días, fíjate bien, 3 días pasaron recogiendo el botín. ¿Cómo serían las riquezas que ganó David? Mucho. Y como él era generoso, dice que repartió con sus amigos, con los ancianos. ¿Con quién? Con los ancianos. Sé generoso. A veces hay ancianitos ahí en los súper envasando. Dales, no te peses, no seas codo. Ellos lo hacen por necesidad. Y a veces veo que la gente se sale. No, seamos generosos. Dice que él repartió. Y cuando Dios te bendiga, bendice. Bendice a tu familia, bendice a tus padres, bendice a tus hijos, bendice la obra de Dios y bendice al necesitado. Porque dice la palabra de Dios que el que da al pobre, ¿a quién le presta? A Jehová. Y dice que Él te lo regresará, no se queda con nada. Cuando Dios te bendiga, cuando tú recuperes todo, reparte del botín. Sé generoso, no seas egoísta. Reparte y Dios derramará más bendición sobre tu vida, porque dice que David recuperó ¿qué? Todo, que no le faltó nada. Fíjate bien, ¿qué le faltó? Nada. De igual manera, cuando tú seas fiel a Dios, cuando tú restituyas al agraviado, Dios te va a restituir ¿qué? Todo. ¿Y cuánto te va a faltar? Nada. ¿Quieres eso para tu vida o no? Amén. ¿Qué tienes que hacer? Restituir al agraviado. Si hay algo ahí en tu corazón, hazlo, no te dé vergüenza. Humíllate delante de Dios y obedécele. Restituye para que puedas restituir lo que Dios quiere dar. Hermanos, Dios es un Dios de justicia y le da a cada quien lo que le corresponde. Dios es justo, que quiere restituirnos en abundancia todo lo que el maligno nos ha robado. Además quiere darnos un gran botín para que tengas todavía para dar, para que tú tengas y yo tenga para bendecir mi familia, nuestros parientes, nuestros amigos, la obra de Dios y al necesitado. Pero necesitamos 3 cosas. Número 1, ¿qué es lo que necesitamos? Pedir perdón a Dios. ¿Por qué Dios le mandó el ejército de Saltamontes? Por su pecado. Por el pecado. Cuando ellos se arrepintieron, empezó a bendecir la tierra, empezó a bendecir las plantas, empezó a bendecir los habitantes de ese lugar.
Y luego dice ahí, pedir perdón a Dios si estamos viviendo mal fuera de su palabra. Verso 2. Debemos acordarnos siempre de Él, porque dice en la Escritura que se olvidaron de Él. Entonces, que nosotros no hagamos eso. Debemos acordarnos siempre de Él y ponerlo en primer lugar en nuestra vida. ¿Qué lugar debe ocupar Dios? El primero. El primer lugar. Y número 3. Debemos de restituir el daño que hayamos hecho a otra persona. Cuando hayamos hecho eso, entonces, aparte de Él de restituirnos todo, como lo hizo con David, dice su palabra que derramará de su espíritu sobre nosotros y sobre toda carne. Y después de esto, como lo vimos, Dios va a bendecirnos en un gran botín, porque Él quiere que seamos, ¿qué? Canales de bendición para otros. Dilo conmigo, Dios quiere que enderece mi camino, que restituya el agraviado, y Él restituirá todo lo que el enemigo me ha robado. Porque Él quiere que yo sea un canal de bendición para muchas personas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dame un fuerte aplauso con todo tu corazón. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias. Ponte de pie, por favor. Vamos a adorar al Señor. Levanta tus manos al Señor. Levanta tus manos. Dispón tu corazón para adorarle. Ya analizamos, ya estudiamos lo que Dios quiere de nosotros, para que Él pueda restituirnos todo y derramar sobre nosotros su Santo Espíritu. Levanta tus manos. Y en esta hora, allí en tu lugar, si hay algo en tu corazón, si hay algo que no has restituido y necesitas restituir, habla con Dios, pide perdón a Dios y dile que te ayude a restituir al agraviado. Dile, Señor, ayúdame a enderezar mi camino, ayúdame a pedir perdón si te he fallado. Ayúdame, oh Dios, a restaurar al agraviado. Ayúdame a restaurar todo aquello que he dañado. Ayúdame a ponerte en primer lugar todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Cámbiame, Señor. Cámbiame. Pon en mí un corazón limpio y recto delante de tus ojos. En el nombre de Jesús. Que no apartes de mí tu Santo Espíritu. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de